Detrás de cada bata hay un alma llena de relatos. La Mera Vena, por Rock and Soul 91.9 FM. Ya estamos al aire nuevamente. Hoy el capítulo número 37 de La Mera Vena. Fíjese nada más. Este capítulo 37 ya se está haciendo más común que tengamos a doctoras mujeres en este programa, lo cual nos da muchísimo gusto porque a mí ya más adelante les contaré por qué me encanta tener mujeres invitadas, porque siempre le dan un toque distinto a la entrevista, incluso a mis emociones le dan un toque distinto. Y bueno, pues esta mañana seguramente no va a ser la excepción, así que póngase listo de aquí a las 9 de la mañana porque le vamos a contar una muy buena historia. ¿Quiere usted conocerla? Vamos a escuchar esto. La doctora Annabely Ruiz Román es nacida en Cuernavaca y formada en el Tecnológico de Monterrey, entre Ciudad de México y Monterrey. Pero su carrera comenzó entre dudas, pues hubo un momento en el que pensó seriamente que había arruinado su vida. Mientras atendía partos descubrió que algo no conectaba con ella, hasta que un director le sugirió mirar hacia la oftalmología y literalmente encontró una nueva manera de ver la medicina. Entonces descubrió el impacto inmediato de devolverle la vista a una persona. Entró a la especialidad de oftalmología en el Hospital Manuel G.A. González, justo cuando el mundo se paralizaba por la pandemia. Mientras muchos hospitales cerraban áreas y el aprendizaje parecía detenerse, Annabely decidió no quedarse quieta. Estudió maestrías en medicina pública y medicina estética y comenzó a construir una medicina con propósito. Más adelante, dejó una jefatura hospitalaria para perseguir un sueño todavía más complejo, la subespecialidad en retina en el Hospital Civil de Guadalajara. Llegó sola a una ciudad que no conocía y acompañó sus estudios con la consulta privada, hasta consolidar hoy una práctica privada en crecimiento, operando en hospitales como San Javier y Puerta de Hierro. Inteligente, disciplinada y profundamente humana, la doctora Annabely Ruiz Román entiende algo que pocos médicos olvidan, que el valor de la vista no puede cuantificarse, porque detrás de cada mirada hay una historia completa. Hoy recibimos con mucho gusto a una doctora valiente y sensible. Bienvenida. ¡Bienvenida! ¡Bravo! Oye, qué placer tenerte aquí, Annabely. El placer es mío y muchísimas gracias. Sobre todo te agradezco por haberme invitado y haberme considerado. Oye, para mí la verdad es un honor tener a damas en este programa porque sabes que yo suelo ser una persona muy sensible y a mí las historias de las mujeres me gustan porque ustedes de naturaleza son mujeres que sienten mucho más que uno o por lo menos lo expresan. Y me encantó y el público estoy seguro que lo va a disfrutar. ¿Estás lista? Lista. Muy bien. Oye, escuchamos que naciste en Cuernavaca, Morelos y queremos que nos cuentes cómo es que llegas a estudiar a Ciudad de México, cómo te moviste. Pues a través de la preparatoria terminé. No sabía que quería estudiar, honestamente. En algún momento consideré ser piloto, pero ya se me fue el tiempo en los procesos de admisión. Hasta como 6 meses después de que terminé la preparatoria dije, quiero estudiar medicina. De ahí me encaminé. Yo estudié la prepa en el TEC de Monterrey, en Cuernavaca. Okay. Entonces también el TEC tiene medicina. Okay. Y de ahí ya me encaminé. Dije, quiero seguir este mismo camino, este mismo lugar en el TEC de Monterrey. Y Ciudad de México es la ciudad más cercana a Cuernavaca. Ah, muy bien. Y continuaste en la misma escuela. Sí. Oye, estudiar en el TEC de Monterrey tiene cierto prestigio. Y entonces para medicina nunca fue una opción lo público, la UNAM, por ejemplo. Sí apliqué a la UNAM, me quedé muy corta en puntaje, no te lo voy a negar, o sea, no pasé el examen. Ok. Y ya mi papá dijo, pues quédate en el TEC, hija, ya vienes encaminada al TEC, ya hiciste también tu proceso de admisión en el TEC. Qué maravilla. Qué gran oportunidad. Oye, me impactó mucho saber que estuviste a punto de renunciar porque no te convencía ninguna de las áreas que veías ya estando en la escuela. Ya con 4 años de la escuela. No manches, en serio. Pues yo decía, ¿qué? 4 años. Y luego el año intermedio entre la prepa y el primer año de la carrera, yo dije, ya no son 4, son 5. Y entonces el nivel de frustración debió de haber sido de... Más que nada el impacto de decir, es que no, creo que me equivoqué.
Híjole, qué horror. Pero fíjate que es ahí donde suena muy determinante los maestros, porque hay veces, yo creo que no todos tienen la oportunidad de una guía y se pelan. Sí. ¿Cierto? Y tú no corriste con esa mala suerte. No, yo tuve la fortuna de tener a Jerry García, es retinólogo, es oftalmólogo, estaba en ese momento director de carrera en el TEC de Monterrey. Ajá. Hoy le agradezco infinito de haberme guiado por ahí y haberme dicho, oye, pues existen más especialidades, hay que explorar. Yo te veo muy bien, llevas buenas calificaciones, tus profesores expresan muy bien de ti, que te gusta, que te apasiona. Entonces, yo creo que deberías de seguir a explorar. Y ahí te ofreció como varias opciones. Me dijo, ¿sabes qué? Podemos invertir el hecho de que ahorita sigas por ginecología, entonces vámonos a lo que es otorrino y oftalmo, o sea, otra cosa más diversa de lo que has visto muy poco en la carrera. Entonces, explórale por ahí, vente, acompáñame a una cirugía, que fue la cirugía que yo vi. Que a mí me dio la pauta para decir, yo quiero ser retinólogo. Porque él es retinólogo y él me invitó a su cirugía. Ok, oye, pero antes de continuar, es importante contarle a la gente que el TEC de Monterrey tiene posibilidades de intercambio y tú ya habías probado en otros países. Ah, sí, claro, o sea, son 4 años. Tiene un modelo muy diferente a lo que son las escuelas o a lo que normalmente las escuelas aquí en México se manejan. Son 4 años directamente y únicamente en clases. En salón de clase, de ahí no sales. A partir de tu 5.º año, que fue ya lo que llaman el internado o el campo clínico, o lo que comúnmente es el internado, para el TEC sigue siendo una parte de formación. Sigues tomando clases, pero ya es gran parte, el 99% en el hospital. Entonces fue cuando ya yo empiezo por ginecología, así día 1, semana 1, donde digo, híjole, creo que esto no es para mí. Y ya en esos 2 años te da la oportunidad de salirte. O sea, de irte a Campus Monterrey, venir aquí a Campus Guadalajara, ir a Campus Chihuahua, irte a otros países, a Barcelona, a las Islas Canarias, a Madrid, a Valencia, a Estados Unidos, hacia Latinoamérica, lo que es Chile, Argentina. Hay convenios con muchos profesores que han venido, que son parte de la misma enseñanza, y te dan también la oportunidad de conocer cómo es la medicina afuera. ¿Y a dónde te fuiste? Yo me fui a las Islas Canarias, me fui a Barcelona y me fui a Madrid. Y durante esos 3 meses solamente hice cosas de oftalmo. Solo cosas de oftalmo. Eso estuvo maravilloso. Sí, porque también conocí varias cosas que se pudieron implementar aquí en México, que ya se hacían hace muchos años. Y ya llegaste con una visión distinta, ¿no? Muy diferente. Oye, antes de entrar de lleno al oftalmo, dijiste que los partos te traumatizaban. Algo curioso siendo mujer. ¿Qué era lo que te causaba tanto conflicto? Yo creo que más que nada la impresión. O sea, la cantidad de emociones que se manejan en ese momento, en ese instante. Las energías también. O sea, ese punto crucial de ya van a nacer un bebé. Pero lo que es impresionante, ver nacer un bebé. Ver a la mamá, ver al bebé, ver al pediatra, ver a la enfermera, ver al ginecólogo. O sea, dije, esto es superior a mí, es superior a lo que yo pudiera manejar. Cierto. Sí, fíjate que dijiste algo cierto sobre, en su momento, ¿qué fue lo que te impactó en particular cuando descubriste el oftalmo en esa cirugía? Ya venías tú con temores y con dudas y descubres el oftalmo, pero ¿cuál fue esa epifanía que dijiste, esto es? Para empezar, toda la tecnología que se mueve. O sea, que uno llega, yo ya habiendo tenido 4 años de formación médica, digo, ¿cómo es posible que yo no sabía esto? Que no habías visto. Yo no sabía que tanta tecnología y que era posible operar a 4 centímetros del cerebro, en un quirófano a obscuras, con una luz dentro del ojo, ¿no? Entonces eso para mí fue increíble, impactante. Dije, es el futuro. Sí es, y además, ¿sabes qué? Que sí, alguna vez habíamos hablado de oftalmología y ciertamente está ahí la mayor tecnología en el ojo y además son cirugías muy limpias, ¿no? Contrario a un parto. Porque un parto, además de la energía, pues es violento, ¿no? Hay mucha sangre, hay emergencia, hay nervios, hay llanto, y en el ojo no, ¿cierto? Cierto.
Qué maravilla. Oye, pues es que esa atmósfera es completamente diferente. Ahora hablemos del Hospital General Manuel Gea González. Es en Ciudad de México, porque aquí yo ya había conocido, por ejemplo, el de La Ceguera y el Conde Valenciana, pero descubrí contigo que este también es un gran hospital, referencia importantísima en la oftalmología, ¿verdad? Sí. Que es donde tú estudiaste. Generalmente en las especialidades quirúrgicas, lo que es otorrino, cirugía plástica, oftalmo, es donde tiene su mayor apogeo. Hay urología, porque hay un modelo de Da Vinci ahí también. Y ahí fue donde tú elegiste la especialidad de oftalmo. Así ¿cierto? Me dijiste que tú ya pues te habías incluso planteado ya moverte definitivamente a Ciudad de México y estaba cerca de donde tú vivías. Muy, muy cerca. Ok. Oye, te tocó la pandemia justamente cuando tú ingresas a oftalmología. Esos primeros 2 años coincidió con los 2 años que hubo de pandemia y por obvias razones la actividad hospitalaria para estudiantes de oftalmo pues era muy lenta. ¿Por qué? Porque los hospitales estaban enfocados al COVID y tú dijiste, no voy a perder mi tiempo. Vamos a hacer maestrías, no voy a perder mi tiempo. Porque estaba en línea y pues no había visita hospitalaria, ¿cierto? Era muy mínimo la actividad hospitalaria que teníamos, porque nuestro aporte en esas situaciones, o sea, como oftalmólogos o encaminados a hacer oftalmología, pues no podíamos, en épocas de COVID, practicar. La cirugía estaba cancelada, no había nada programado. Oftalmología no es una cosa que te vaya a comprometer la vida. Claro, el no tener la visión es muy importante. Es una caída, eso sí te compromete la vida, ¿no? Sí. O sea, de forma indirecta sí te compromete la vida no atender un problema oftalmológico. Pero en un momento de crisis sanitaria como fue el COVID, pues se da prioridad a salvar las vidas. Exacto. O sea, no podíamos agarrar e intubar un paciente. Nosotros no estábamos capacitados para este tipo de cosas. Es cierto. Entonces nuestra actividad hospitalaria era muy, muy corta. Nuestra aportación durante esos momentos era corta. Solamente trabajamos por guardia. Ok. 1 vez a la semana, 2 veces a la semana. Y entonces dijiste, me sobra tiempo y voy a estudiar maestrías. Cuéntanos. Dije, voy a volverme loca si no hago algo. Entonces ya me meto a las páginas y dije, ¿qué otra cosa pudiera estudiar? La UNAM tenía convocatorias ya más de tiempos más cortos, no son totalmente presenciales, ya habían cerrado convocatorias para otras maestrías. Yo había considerado en gestión de la salud, o sea, en administración en gestión pública, y al final me decidí por lo que es la salud pública con enfoque en enfermedades infecciosas. Okay. Con el Instituto Nacional de Salud Pública. Ok. Fíjate que de cierta forma aportaba mucho eso también en su momento, porque además estábamos teniendo una emergencia sanitaria y porque tú sabías que tu formación tenía que ser en algún momento en el servicio público, ¿no? ¿Y sí te aportó? ¿Qué aprendiste ahí importante? Claro, todo lo que son, cómo se manejan los indicadores de salud y cómo también, o sea, no es algo que no podemos poder cambiar de la noche a la mañana. Cómo se manejan los presupuestos, cómo se manejan, cómo se dirigen las campañas de salud a nivel nacional y a nivel mundial, no solo nacional. Okay. O sea, la salud pública nos ayuda a estudiar todos esos determinantes de qué factores sociales, demográficos, económicos condicionan una enfermedad o un padecimiento. Ok. Oye, pero no nada más fue esa maestría, luego hiciste también medicina estética. Medicina estética. Por si no fuera poco. Oye, pero bueno, eso ocurrió en los 2 años de pandemia, pero ya llegó el R3, o sea, llegó el tercer año donde ahora sí se puso intenso y te tenías que poner a la par de lo que habías perdido, y no tú, sino toda la carrera de oftalmología. Y aparte llegaron muchas cosas con el R3, el tercer año. Sí. ¿Qué pasó ahí cuando ya se activó todo y dijeron, a ver muchachos, ahora sí? Pues no solo eso, también a nivel pues político, económico, se llega el inicio formalmente de lo que era el INSABI, entonces se llega a una autorización de presupuesto gigante, inmensa. Ajá. Se autorizan muchísimas cirugías de catarata y pues los que teníamos que sacar todas esas cirugías de catarata, todo ese rezago de 1 año antes de pandemia y durante los 2 años de pandemia lo tuvimos que sacar en ese tercer año. Ok, sí, pues ponerse al corriente de todo. Entonces era operar todos los días, ir sábado a operar, revisar los pacientes el domingo, preparar también los pacientes que ibas a operar la siguiente semana en domingo.
O sea, fueron exactamente como 280 días en ir al hospital diario, sin parar. Creo que ahí empezó, en el R3, tercer año, ahí empezó verdaderamente la batalla que tenías que haber sentido y tenido desde incluso finales de tu carrera, y que por cosas ajenas a ti se iban retrasando y de repente no lo sentías tan propio, porque luego llegas a la especialidad y tampoco hay tanta chamba y qué desesperación, ¿no? Sí, justo. La frustración que digo, ¿qué me está pasando? Porque el mundo está en contra de mí. Si lo llegas sí, a pensar. ¿cómo no? Todo va lento. Sí, si lo llegas a admitir, dices, a mí se me está yendo el tiempo de la vida, ¿no? O sea, los años. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero ya te pusiste al corriente en el tercer año. Rapidísimo. Durísimo, ¿verdad? Rapidísimo, durísimo, y la realidad me llegó de golpe. Qué padre, sí, ¿no? Imagínate. Pero yo lo disfruté muchísimo, así como fue el cansancio, lo disfruté muchísimo. El agradecimiento de los pacientes también fue... Es cierto. Oye, bueno, pues generalmente habíamos platicado también que el paciente de la cirugía ocular es sumamente agradecido. Cuéntanos esa sensación y eso que has ido descubriendo. El paciente vuelve a nacer. Cierto. Así lo puedo describir. O sea, un paciente de tener una catarata o de hacer una cirugía de retina que estuvo meses. O sea, la catarata lleva años. Ajá. O sea, los pacientes no lo notan, no lo ven hasta que prestan atención de que los colores se le han opacando. O sea, que los colores de la vida, de su vida, se le han ido opacando. Es cierto. Y cuando vuelven a ver cuando le haces la cirugía los colores de catarata, se los quitas y les quitas el parche, son los más felices. Es cierto. Y esa sensación a ti te entusiasmaba desde el principio también. Desde que el doctor Gerardo me invitó a cirugía de retina, me invitó también a ver al paciente posterior a la cirugía, y en el momento en que le quitó el parche, y era una cirugía de retina. La verdad es que no recuerdo. Si me preguntas hoy por hoy qué padecimiento viste en ese día, no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero algo que estoy seguro que sí te acuerdas es de aquella primera cirugía donde el agradecimiento fue para ti. Sí, claro. Fue justo en mi tercer año de la especialidad, donde ya eres responsable de tú seleccionar tus pacientes, tú prepararlos, tú operarlos y tú ver toda su recuperación. O sea, son pacientes que no sueltas en aproximadamente 6-8 semanas. Ok. ¿No? ¿Y qué sentiste? O sea, que me dijo, doctora, gracias, volví a nacer. Qué maravilla. O sea, por eso hoy te lo puedo expresar con esas palabras. El paciente te dice, volví a nacer, y los ves volver a nacer. Oye, pues con razón se envician los doctores, ¿verdad? Es bonito, es como nosotros con los aplausos o con los agradecimientos en la radio, ¿verdad? Oye, pues llegamos aquí al final de este primer bloque de La Mera Vena. Usted no se despegue, público, porque regresando todavía hay mucha gran historia con Anabeli, ¿eh? Ya volvemos. Conoce a los héroes de la salud con un toque más humano. La Mera Vena, 91.9 FM. Rock and Soul. Estamos de regreso en el capítulo número 37 de La Mera Vena, y le recordamos que este programa también tiene formato de podcast. Por lo tanto, a partir del próximo miércoles usted podrá buscarlo en YouTube, en Spotify, en las redes sociales de La Médico en Cuestión, y también en las redes sociales de La Mera Vena y de un servidor, Carlos Esqueda. Así que podrá usted conocer físicamente a esta bella doctora, que además pues es una persona muy divertida, muy relajado, y sobre todo le estábamos diciendo, oye, vienes como muy a gusto, muy en paz, y eso está padrísimo porque eso nos ayuda a que disfrutemos mucho, Anabeli, de tu entrevista. Eso, claro, vengo a contarles lo que ya viví. Muy bien. Oye, a ver si puedo explicar esta pregunta. Hay enfermedades de los ojos y padecimientos de la vista. Así es como yo, Carlos, lo entiendo. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Porque puede haber ojos enfermos que no tengan falla en la vista, o viceversa, ¿cierto? Cierto. Ok, cierto. ¿Tú cómo los defines? ¿Ustedes cómo los dicen? Esta es visual y esta es de ojo, ¿cómo es? Por ejemplo, es como cuando tienes los dedos de la mano, todos son diferentes. Ajá. ¿No? O sea, hay personas que pudieran hacer incluso sin un dedo. O sea, unos chiquitos, no tenerlo, y son muy funcionales. Eso no necesariamente quiere decir que estén enfermos. Sí. Por ejemplo, las personas que usan lentes, sí tienen miopía, sí tienen hipermetropía, sí tienen astigmatismo, pero su ojo está bien. Su ojo funciona perfecto como un auxiliar. Ajá. Porque son los lentes. Ok. Pero un ojo sano generalmente va a funcionar sí o sí. Y hay enfermedades de ojos que también atienden ustedes. Sí, claro. Y que no son de vista, por ejemplo.
A nivel de párpados, todo lo que es el tejido blando. Ajá. Hay otra especialidad oculoplástica Okay. que se dedica a ese tipo de cosas. También es la parte estética, malformaciones de nacimiento, que no necesariamente involucran nada de la vista, Okay. ¿no? O sea, que puede ser algo alrededor, que nació diferente, está diferente, pero el ojo funciona bien. O las mismas infecciones también que son comunes, ¿no? Son bastante frecuentes, ¿no? Ajá. Es raro ver una infección así fea en el ojo. Generalmente va asociada a otro tipo de cosas. Okay. A una cirugía, a otros contaminantes, a otras exposiciones. Enfermedades de otro tipo en el cuerpo, ¿no? Que se manifiestan ahí, ¿no? No, es difícil. ¿Es difícil? Es difícil. Okay. El ojo refleja muchísimas cosas del cuerpo, pero generalmente las infecciones tenemos que estar hablando ya de situaciones muy, muy extremas. Muy extremas para que repercuta en nosotros. Sí, Ok. sí. Oye, pero entonces eso me lleva a pensar que ustedes son médicos clínicos y quirúrgicos, Así es. ¿cierto? O sea, tienen que tener bases de ambas cosas porque no siempre es cirugía y no siempre es clínico. Así es. Por ejemplo, retina, haces el primer año pura retina médica y el siguiente año pura retina quirúrgica. Ah, ok. Mira, eso es nuevo aprendizaje. Ajá. Muy bien. O sea, son 2 años de retina. El primer año pura médica. O sea, el primer año te dedicas a ver qué es normal, qué es anormal, cuándo sí son normales esos lunarcitos que tiene esa retina y cuándo son anormales. Ok. ¿No? Y en el segundo año ya te dedicas a puro curar con cirugía. Ok. Ok. Muy bien. Oye, me contaste que tuviste la oportunidad de que al terminar la especialidad te ofrecieron un cargo en un hospital público llamado Ajusco Medio. Así es. Sí, ¿qué pasó ahí? General, de segundo nivel. Ok. Ahí, pues yo llegué en un horario de 8 a 2 de la tarde a trabajar. No, de 7 a 2, perdón. Y pues como yo era la única oftalmóloga en la mañana, pues me dijeron, pues te quedas a cargo de tu servicio. Ok. Tú eres tu servicio, tú eres tu jefa. ¿Qué quieres hacer con él? Ok. ¿No? Y esa fue tu primera chamba. Así, tal cual, mi primera Ok. chamba. Hubo razones por las que tu permanencia ahí fue corta. Una de ellas fue porque tú ya planeabas una subespecialidad en retina y la otra porque entendí que te lastimó un poco la gestión pública. O sea, descubriste cosas que no te encantaron. Así es. A ver, cuéntanos de eso. Es difícil darnos cuenta que a cargo de un hospital hay un médico. Ajá. ¿No? O sea, los médicos no tenemos absolutamente ningún conocimiento de la gestión la parte administrativa de política, un hospital. ¿no? Y también que hay muchas cosas que se mueven ahí atrás. Y tú no estabas ni dispuesta, ni lista, ni te sentías capacitada para enfrentar estas áreas que tú no tenías planeadas. Eso es lo que me rebasó. Me di cuenta que, por ejemplo, la aprobación de la cirugía de catarata, algo que me dijeron, ¿qué quieres hacer de tu servicio? Ajá. Yo venía encarrerada del tercer año de la especialidad Hacer de cirugía de catarata, y de repente llego a un servicio donde pues, está en pañales, está la unidad ahí, ve cómo vamos a reclutar pacientes o de dónde los vamos a sacar. Y ya de ahí se le hace una propuesta a la jefatura de consulta, se le hace una propuesta al director médico y se le dice, oiga, hay que mandar traer a todos los pacientes que tienen diabetes de los centros de salud para que me los manden, para que yo les vea la retina y para que yo les vea qué tienen los ojos, ¿no? O sea, había que crear el programa, casi así. Sí. Tenías que meterte a mercadotecnia para que pudieran llegar los pacientes, porque tú ya sabías operar, querías operar, tenías equipo para ello, pero no había gente. Así, esa es una. Y la otra, la autorización de la cirugía de catarata también tuvo un tinte ahí político importante. Ok. ¿No? Con la salida de la jefatura de gobierno, Ajá. Su campaña política, entonces se hacen las aprobaciones de la campaña de cirugía de catarata y son cosas que a mí no me quedaron de lo más encantada. Al final quedó un programa muy, muy bonito. Ajá. Que se sigue haciendo, se sigue renovando y qué bueno, la verdad. Es algo que yo aprendí cuando me fui a Canarias. En Marruecos se hacía mucho las campañas de cirugía de catarata. Es algo que no es nuevo, que no solamente en Marruecos se ha hecho aquí en México, país. De hecho, nacieron aquí en Occidente, en Jalisco, con Laboratorio Sofía. Ah, mira. Se mandaban traer diferentes oftalmólogos de México
y se montaban las cirugías de catarata en centros de salud en la sierra. Okay. Y si no, en casas. O sea, se montan quirófanos en 3 días, se reclutan a las personas, se van buscando en los pueblos las personas, se operan y se regresan a sus domicilios. Y entonces lo único que hiciste fue implementar algo que tú ya habías aprendido en otro país y que estabas enterada que se hacía en otras áreas de México, y eso creo que es lo que dejaste aportado, ¿no? Así es, ahí se quedó. Y pues también la parte de que yo dije, yo quiero hacer retina. O sea, yo terminé medicina, por algo. Hice oftalmo, porque yo quiero ser retinóloga, ¿no? Ok, y entonces dijiste, ya, fue suficiente y ahora sí me voy. ¿Por qué consideraste importante hacer retina? Ya nos contaste que uno de tus mentores o tus directores fue el que te abrió el campo. Él era especialista en retina, pero ¿a ti qué era lo que te convenció de realmente subespecializarte en retina? La necesidad, o sea, estudiando ya al final lo que me convenció a hacer retina fue la parte de salud pública que aprendí, que estudié, que la diabetes es un problema que va en aumento, que no se detiene, que no se frena y que no solamente es el trastorno de la glucosa del paciente, todo lo que conlleva, que entre ellos está la retina. O sea, la misma necesidad poblacional en un problema de salud pública, por así decirlo, se me llevó a decir, quiero ser retinólogo. Ok, y no solamente la retina tiene que ver con el aspecto de la diabetes, aunque es una manifestación muy común. Pero, por ejemplo, la retina, ¿qué podemos aprender importante de ella? Que nos puedas decir, a ver, la retina es importantísima por esto. La retina es el cerebro del ojo. Okay. El ojo funciona como un sistema de fotografía. Tenemos lentes que captan la luz y tenemos neuronas que transforman esa luz en imágenes. Esa es la retina. Okay. Esas neuronas que están perfectamente enfiladas, alimentadas y en sincronía, transforman la luz en imágenes. Okay. Y de ahí se llevan al cerebro. Y ya el cerebro se encarga de procesarlas y de procesar el mundo como lo vemos este día. Ok, o sea, no es solamente un aspecto de protección física para el ojo, sino va muchísimo más allá. Sí, claro. Ok. Ahora vamos presumiendo a los tapatíos. ¿Por qué estudiar en Guadalajara? Porque es el único lugar en todo México donde es una subespecialidad. Okay. Generalmente en todo el país se oferta retina como un curso de alta especialidad. Te dan tu reconocimiento, te dan un diploma de que tienes ese adiestramiento, ese entrenamiento en retina. Pero no es un título de sub. Pero no es un título de sub. Ok, y entonces dijiste, me voy a Guadalajara, no conocías en forma la ciudad, pero sí tenías influencia de alguna manera, porque tienes un tío también, creo que médico, y tu papá alguna vez ya te había dicho, pues Guadalajara no está mal, incluso hasta pensabas en estudiar en el TEC de Guadalajara. Sí, justo cuando yo no paso el examen de la UNAM, de la universidad, me dice, pues prueba el TEC, y me dijo, mira, pues también está la UAG, no, la UAG es buena medicina, tiene convenios, de la Universidad de Arizona, te puedes a lo mejor homologar tus estudios en Estados Unidos, ¿por qué no lo intentas? Y pues yo ya en la cercanía que tenía con mis papás, y ya era la primera vez que me iba a aventar a vivir sola, empezando la universidad, pues dije Ciudad de México, ¿no? Lo que me queda aquí más cerca. Pero Guadalajara fue una propuesta importante por parte de mi papá. Ya te estaba llamando sin que tú te dieras cuenta, sí. Guadalajara, ya te estaba demandando. Sí. Oye, y entonces inicia esa historia que ni siquiera tú te habías contado. ¿Cómo empieza a abrirse camino una profesional que llega a Guadalajara, no conoce a nadie, o sea, conoce pues algunos parientes, pero no en el gremio, ¿no? Pero requieres iniciar a trabajar mientras también continúas con tu subespecialidad, ya porque necesitas una consulta privada para ganar algo de dinero y para estar en la jugada, ¿cierto? Cierto. ¿Cómo empiezas a hacerle ahí? Pues justo le pido apoyo a mi tío, le digo, oye tío, pues voy al hospital de 8 a 2, de 8 a 3, échame la mano cómo le hago. Pues en la tardecita, unos pacientes, una consulta, lo que te vaya saliendo en tu misma consulta, que me quieras mandar o recomiéndame con tus colegas también para que me manden pacientes. Y pues sí, de vez en cuando, una vez a la semana, tenía 1 o 2 pacientes. Pero servía para poder claro. relacionarte en Guadalajara y para poder seguir en la práctica. A la vuelta de 2 meses también,
una cirugía, 2 cirugías. También los mismos pacientes que veíamos en el civil. Había pacientes que me decían, doctor, es que no puedo estar esperando no me atienden. 6 meses en lista de espera de aquí de cirugía. Yo la voy a buscar a su consultorio. Y pues también a la parte de o sea, ese tipo de cosas no la pagas con nada. Claro. No hay forma de pagar ese agradecimiento y esa admiración que de alguna forma te tienen, y ese respeto. Es cierto. Entonces que te digan, yo te busco, pues haces todo lo posible por operarlo. Aparte, una mujer que estás en Guadalajara sin tanta relación, ¿no? Pues también necesitas ocuparte, ¿no? Y te hacía feliz mejor seguir trabajando, operando, practicando, porque pues había aspectos en los que te sobraba algo de tiempo, ¿no? Sí, y también, Benito, también agradezco mucho a mis maestros de ahí del civil, que siempre tuvieron muchísima apertura conmigo de vente, aquí está el consultorio, aquí está el quirófano, exacto. Qué maravilla. Entonces, pues tampoco lo pagas con nada. Más adelante hablamos de eso porque yo creo que eres una mujer con mucha suerte en la vida. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial y regresamos, no se mueva, esto es La Mera Vena. Sus anécdotas son nuestra medicina. Estás escuchando La Mera Vena. Ya regresamos y le recordamos que estamos platicando con la doctora Anabeli Ruiz. Ella es oftalmóloga, especialista en retina. Y bueno, pues además de que estamos contando su linda historia, también estamos aprendiendo muchísimo sobre oftalmología y retinología. Anabeli, hablemos particularmente de los retinólogos. ¿Qué aspectos son los que podemos considerar que has aprendido por encima de un oftalmólogo común para entender por qué la importancia de esta especialidad tuya? Algo que hay que tomar en cuenta mucho los retinólogos es que tenemos una alta tolerancia a la frustración. ¿Por qué? A ver, esa me cae de sorpresa. Porque llega un punto donde la retina da de sí. ¿Ah, sí? O sea, la retina tiene por mucho que queramos seguir acompañando al paciente, por mucho que queramos seguir, volverlo a operar, volver a intentarlo, al final trabajamos con neuronas. Ok. Las neuronas tienen su límite. Y entonces, ¿cuáles son esos extremos donde la retina ya no da más? Por ejemplo, pacientes con un daño ya muy severo por diabetes. Okay. Pacientes con padecimientos de cirugía macular o lo que llamamos las distrofias de retina, que tal cual es una retina que en su punto se desgasta más pronto que una retina sana, ¿no? Okay. Y solamente te queda acompañar al paciente. Entonces, tenemos mucha tolerancia a la frustración, porque por más que queramos hacer algo por el paciente, va a llegar un punto donde ya no puedes hacer nada. Okay. Y es saber hasta dónde, hasta cuándo y cómo decírselo al paciente. Entonces también tenemos muchísima sensibilidad. Híjole, aparte la vista es un aspecto de los más importantes en la vida del ser humano y seguramente sacrificarlo debe de ser para el paciente muy doloroso. Y ustedes decírselo debe de ser muy doloroso. Claro. Oye, ahorita me acordé de algo, a ver si tiene que ver con esto. Yo cuando era niño, adolescente, alguna vez acompañé a mi abuela en su primer diagnóstico de glaucoma. Okay. Y yo recuerdo perfecto que por más que le decían, ella no quería entender que era irreversible. Y yo estaba muy joven y casi le decía, abuela, te están diciendo que ya no vas a recuperar el ojo. Y ella no entendía y no quería. ¿Pasa algo así? Así es, justo como lo estás describiendo. La familia puede entenderlo, puede acompañarlo y puede querer que su familiar entienda. O sea, en este caso, tú querías que tu abuela lo entendiera. Y ella no es que no lo quiera entender, es que ni tú ni yo estamos en sus zapatos. Es cierto. O sea, ya te quiero ver el día que te digan a ti, es que sí es irreversible el daño de tu vista. Ya me quiero ver a mí, que me digan, es que ya no vas a volver a ver. Es cierto, y es el papel que juegan ustedes, además de todo el trabajo visual. ¿Cómo explicarle? Pero entonces, para poder tomar las cosas muy en serio, dinos el papel que juega la retina en nuestro ojo en particular. Es el cerebro del ojo. Ahí, como sin no retina, tal cual, sin retina no funciona nada bien. Ok.
danos unos tips ideales para todos aquellos que quieren dañarse la retina. No lo hagan, no hay forma, o sea, no lo hagan, ni lo intenten, ni lo piensen. Ok, pero ¿cómo se daña una retina? Cuéntanos, así en general, independientemente de lo interno, ¿qué hace la gente para dañarse la retina sin tener ningún problema? Pues eso de mirar al sol, eso de querer ver los eclipses de forma directa. Bueno, cuando yo recién llegué aquí a Guadalajara hubo un eclipse total de sol. O sea, me acuerdo perfecto porque fue en febrero, marzo o algo así, cuando el 2024, el año que yo llegué. Ajá. La cantidad de pacientes que llegaron al siguiente día al civil. ¿En serio? Claro. O sea, ¿no es un mito eso? No, no es un mito. O sea, la gente de verdad lo hace. O sea, no, sí lo hace, pero que tenga repercusión real, porque claro, yo me acuerdo que de chiquillo me asustaban con eso, ¿verdad? Pero yo no sabía que era una repercusión real. ¿Qué pasa? Ese tipo de nociones que dice la gente es que no veas la tele de cerquita en un niño, eso tiene una repercusión, ¿no? O sea, sí podrá sonar de abuelita. Por ejemplo, a ti y a mí, si vemos la tele aquí, no nos va a pasar absolutamente nada. Pero si tenemos 6, 7 años, claro que sí. Ok, mira. Niño, porque el ojo no deja de desarrollarse, ni de crecer, ni de responder a estímulos hasta los 21 años, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué pasa con el ojo cuando hacen eso como de ver el sol directo? Ahorita, por ejemplo, pues la retina se daña, es fotodaño. Como la piel, o sea, como si te pones a exponerte al sol, te va a manchar, te va a dar cáncer de piel, y en la retina existe también el cáncer. Ok. Oye, cuéntanos un caso triste que hayas atendido y que sí lograste hacer algo al respecto. Más que triste, me costó convencer al paciente de decirle, opérese. ¿Por qué? Hasta que yo no usé la frase, si yo estuviera en sus zapatos, que eso no lo debes de hacer como médico. Sí. O sea, hasta que de verdad digas, este paciente le puede ir bien. Y yo le dije, si yo estuviera en su lugar, yo sí me operaba. A mí sí que me den una segunda oportunidad de mis ojos. ¿Y por qué la gente no quiere operarse? Porque ya tuvieron una mala experiencia, a lo mejor en una cirugía. Porque el miedo. O sea, el miedo a operarte un ojo a nivel cultural, a nivel social, sigue siendo algo muy extraordinario. O sea, que te digan, te voy a operar un ojo. Y además, ¿sabes qué descubrí yo a título personal también? Que desconocemos mucho la nueva tecnología. Sí. Entonces también nos quedamos con lo que teníamos cuando éramos niños, que acá la gente salía ciega un mes y luego te quitaban como lo que veías en las novelas, que te quitaban así los parches y decían, no veo, cosas así. Con eso crecimos también. Y ahora es tan fácil, ¿cierto? Cuéntanos, ¿en cuántos días la gente puede recuperar su vista? Por ejemplo, una cirugía de catarata al siguiente día. No. Sí, una retina, a la semana ya empiezas a ver la mejoría. A los 3 meses ves el resultado final de una cirugía de retina. Ajá. Pero el proceso es rapidísimo. El proceso quirúrgico. En general nos demoramos en la cirugía de catarata y retina 1 hora, a lo mucho. Entonces, una cirugía de catarata, 5, 10, 15 minutos. No manches. Oye, entonces realmente todo lo que la gente tiene en la cabeza es miedo, más bien. Es miedo. Porque la información es rapidísimo eso, y claro, y sencillo. Entonces, regresando a ese caso, o sea, el haber citado tanto al paciente cada semana, cada 3 semanas, hasta que lo cansé. Y me dijo, ya, opéreme entonces. O sea, sí, ya, y me lo agradeció infinito. Ok, ¿y su miedo en particular era en ese caso? Pues no quería operarse el ojo, que cómo le iban a operar el ojo. Eso no era posible. Ok. Oye, ¿crees que las enfermedades del ojo y la vista reflejen las emociones de las personas? O sea, que su estado anímico agrave su situación o enfermedad de los ojos o no. No, al revés. ¿Al revés? Al revés. O sea, el estado visual de una persona sí puede agravar su estado anímico. Ok, al revés. Entonces... Sí, claro. Por ejemplo, en general los ojos reflejan mucho de la vida que ha llevado el paciente. ¿Así? Claro. Los ojos no mienten. Ok, por ejemplo, ¿qué me puedes decir acerca de, por ejemplo, unas cataratas? ¿Qué está pasando? ¿No se la cuidaron? No es que no se la hayan cuidado, es que llevaron una vida con demasiada exposición al sol. O sea, no es diferente una catarata de un campesino de 55 años a un oficinista de 55 años.
La diferente exposición al sol, a diferente tipo de radiación, diferente tipo de luz. A una persona que se dedicó a soplar, a hacer vidrio soplado, ¿no? Este tipo de artesanías. Es una catarata muy diferente. Ok. Los ojos cuentan vidas, cuentan historias. Con razón, mira, ya caigo en cuenta porque ya les contaré en el siguiente bloque cómo me llamaba la atención la frase que maneja esta doctora en su Instagram, pero ahorita regresando. Para irnos a corte, dinos, hablando de emociones, ¿cómo están las tuyas en esta etapa en la que decidiste ya quedarte en Guadalajara a practicar después de tu sub? Todavía con mucha incertidumbre. Ahorita. Mucha incertidumbre, muy agradecida, muy enamorada de la vida, de las personas, de la ciudad. La ciudad me dijo, quédate. Ok. Encantada. Pero con ese tipo de oportunidades que tú me dijeras, vente a platicarnos de tu vida. Ese tipo de oportunidades, digo, eso no lo pagas con nada. Es que sí te quiere Guadalajara, ¿verdad? Sí. Sí te lo ha demostrado. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el cierre de este muy bonito capítulo 37 de La Mera Vena. Escuchas La Mera Vena. ¿Quién dijo que no se puede reír en un consultorio? La Mera Vena. Ya regresamos y este es el último bloque de este capítulo 37 de La Mera Vena y bueno, pues hemos aprendido con Anabeli acerca de su historia, tanto personal como profesional, y ahora vamos a ir a hablar de cosas muchísimo más actuales y reales. Antes de irnos al comercial nos dijiste que estabas con mucha expectativa en esta etapa donde ya eres una subespecialista, donde ya ahora sí solo es medicina privada. Elegiste ese camino y estás agradecida pero con expectativa, ¿cierto? Cierto. Ya estableciste tu consultorio y ya tus consultas están creciendo bastante. Ahí van, poco a poco. Operas en varios hospitales y ¿cuáles son esos procedimientos más comunes? La cirugía de catarata sigue siendo La estrella. La estrella. Okay. La estrella de mi consulta, la estrella de retina apenas va empezando y en general son muchísimos pacientes con diabetes. Ok. Desprendimientos de retina, sangrados dentro del ojo por la diabetes, es lo que más... Y estás entrando también a esta nueva etapa de empresario realmente, porque eso es lo que hacen todos los médicos cuando ya toman las riendas absolutas de su consulta privada, pues hay que echarle a todo, ¿verdad? De emprendedor. O sea, emprendedor y mercadotecnia y publicidad y y administrador. Y administrador también y pagar impuestos y todo. Contador no, porque eso sí te ayudas de alguien para los impuestos. Rentas, todo. Okay. Pero tienes que hacerte un presupuesto, ¿no? ¿En qué vas a iniciar? ¿Cómo vas a iniciar? ¿Qué prefieres? ¿Qué equipo prefieres comprar primero? ¿Cuál dejas en segundo término? Es cierto. No, o sea, sí se vuelve un reto. No, y además la elección, imagínate, es como, a ver, mi consultorio bonito, o la mercadotecnia. Todo es importante. ¿Por qué? Porque sin uno no funciona el otro, ¿no? Ejemplo, oye, entonces hay que darle honor a quien honor merece. Mi trabajo es investigar e ir más allá de lo que me cuentas. Descubrí en ti a una profesional con muchísimo respaldo familiar, particularmente de tu padre. Sin demeritar tu esfuerzo, le has agradecido todo lo ligero que te ha hecho el camino tu padre. Todos los días. Qué maravilla. Eso es a lo que me refería yo cuando antes de ir a corte decía, es que la verdad es que no todo el mundo tiene un padre como tú, que le ha hecho el camino más ligero, porque a final de cuentas estudiaste durísimo y te sacrificaste y te moviste a una ciudad y eso no es fácil. Pero, oye, qué maravilla que alguien te esté diciendo, a ver, aquí te detengo, usted dele. Sí. ¿No? Eso, qué bonito que lo expreses todo el tiempo porque es muy importante, porque el agradecimiento es el que te va a abrir los caminos en la vida y también con tus pacientes, ¿no? Y en la vida puede ser todo menos malagradecido. Qué maravilla. Eso es algo que yo tengo bien, bien claro. Oye, en tu perfil de Instagram se lee algo así como: creo medicina con propósito, donde cada paciente y cada mirada cuenta una historia. Dinos de dónde surge. De toda la experiencia de todos los pacientes que yo he visto y cómo
cada uno de esos pacientes, por ejemplo, no es lo mismo ver a una mujer llegar a consulta que a un hombre. ¿Por qué? Una mujer se deja siempre hasta el último término. Ok. Y me pasó. O sea que ellos dos, un matrimonio, los dos con diabetes. No, primero voy a mi esposo. Primero atiende a mi esposo. Primero opera a mi esposo. Ok. Y ya cuando el esposo ya salió de un ojo, no, pero pues ahora ya vaya usted. Y el esposo le decía, no, pero ya que te revise a ti, que te vea a ti. Y resulta que la señora estaba peor que el señor. No manches. Entonces cada vida, cada historia, cada ojo me cuenta una historia. ¿Y tú sí te das cuenta que tu personalidad y tu sensibilidad influye mucho en la salud? ¿Puede llegar a influir mucho en la salud visual de tus pacientes? Más que nada en el acompañamiento. Ajá. Y muchas veces cuando tienes casos ya muy irreversibles, muy extremos, donde no puedes hacer nada, lo que te ayuda o lo que te va a mantener al paciente contigo y que te va a dar el privilegio de acompañarlo también. Ajá. Porque no es solamente el paciente viene a mí, el paciente me quiere, el paciente me adora, no es. También qué privilegio me da ese paciente, qué confianza me da. Ok. Que igual eso no lo pagas con nada. De que yo lo acompañe, de que yo lo lleve, que yo lo guíe. Uh-huh. Y esa guía, ¿qué crees tú que tenga de particular comparada con otros especialistas? ¿Qué crees tú que les aporte Anabeli a su estabilidad emocional? El no sentirse abandonado, sobre todo. Yo creo que algo que yo puedo decir que yo he visto en mi personalidad, mi forma de ser y en mi práctica es que el paciente se siente acompañado, y me lo han dicho. Okay. Es que usted incluso me contesta los mensajes a las 11:30 de la noche. Uh-huh. ¿No? Su número personal. Y eso, pues, mientras pueda y quiero seguirlo haciendo, lo seguiré haciendo. Entonces creo que eso es algo que me ha ayudado mucho y me ha marcado. Y también te da un parámetro para siempre mejorar. Es cierto. O sea, para no abandonar. O sea, si el paciente se siente conmigo acompañado, pues voy a seguir acompañándolo. Y no solo a él, al otro y al otro. Ok. Pero también es difícil y es duro cuando ya no puedes hacer nada por ello. Decírselo, sientes que lo defraudaste. Ok. Oye, me gustaría cerrar este programa con esto que es tan importante para ti, que es el agradecimiento. Dinos unas palabras con las que puedas agradecer a tus pacientes que hayan aceptado ponerse en tus manos y a los próximos que vienen. Pues más que nada que ese privilegio yo no se los pago con nada. O sea, yo les podré agradecer y decir gracias 1,000,000 de veces, pero que para mí es un privilegio acompañarlos. En sus momentos buenos y en sus momentos malos. O sea, acompañar a un paciente entre la cirugía de catarata, en el preparativo, y decirle, ya le operé los 2 ojos, nos vemos en 1 año, o nos vemos en 2 años, o me arriesgo a que ya no lo vuelva a ver, ¿no? De que el paciente quedó tan bien que... ¿Ya? Hay pacientes que dicen, ya quedé muy bien y ya me voy. O también hay pacientes tan mayores que cuando te vas enterando te marcan para decir, es que ya no está. Falleció. Ok. Oye, pues yo quiero mandarle un mensaje de aquí a tus padres, porque nos regalaron una profesional muy sensible, muy linda, y que seguramente mucha gente que está escuchando este programa habrá de decir, cuando yo quiera operarme o tenga problemas en mis ojos, voy a ir con Anabeli, porque la verdad vale mucho la pena una charla contigo, vale mucho la pena sentarse seguramente en tu consultorio, por lo menos para escucharte y conocerte. Muchas gracias, y pues los espero. También a ustedes. Muchas gracias por este bonito programa que nos regalaste, porque independientemente del objetivo de este programa, que es hablar de las especialidades, pues cada uno nos aporta cosas diferentes, y tú nos aportaste muchas emociones a este programa. Gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, gracias, Anabeli. Nos despedimos de este capítulo 37, pero no se olvide que a partir del miércoles busque las redes sociales de la doctora Anabeli Ruiz y también las de un servidor, Carlos Esqueda, y de La Mera Vena Podcast, para que vea todos los clips cortos de esta maravillosa entrevista. Que tenga usted bonito fin de semana. Gracias, Adrianita, que no te vemos, pero estás allá en la operación. Gracias, ingenieros. Gracias, equipo de La Mera Vena Podcast, y a usted, bonito público. Bonito fin de semana. Las historias más sorprendentes de nuestros especialistas de la salud las escuchas en La Mera Vena.
por Rock and Soul 91.9 FM.